Bueno, en el video anterior estábamos hablando de los componentes regulatorios de la fase de evaluación de impactos de ciclo de vida y habíamos hablado de, la- de esos componentes regulatorios que era la definición de las categorías de impacto, la definición de los indicadores de categoría y después cómo sigue la clasificación de la información en esas categorías de impacto, ¿no? Entonces, eh, esa relación que existe entre las diferentes sustancias que afectan a una categoría de impacto y la sustancia de referencia o lo que se conoce como el indicador de categoría, se hace mediante modelos de caracterización. Son modelos de caracterización, como dije también en el módulo anterior, pues están sustentadas en el estado del arte de la química ambiental, ¿no? Y eso genera entonces un factor de caracterización. Ese factor de caracterización es el factor que relaciona al valor del impacto ambiental de una determinada sustancia o emisión o componente de un inventario de ciclo de vida con la sustancia de referencia. En la lámina siguiente nosotros tenemos ahí, en esta tabla, tenemos un caso de un estudio que se hizo de los sistemas de generación de energía en España del año 2001, un estudio público, donde vemos en la columna de la izquierda escrito en vertical lo que es la categoría, que en aquel momento todavía se denominaba calentamiento global, pero es el cambio climático. Después vemos una segunda columna con una cantidad de sustancias, entre las cuales la primera de ellas aparece sombreada, que es el CO2. Ese CO2 es la sustancia de referencia o el indicador de categoría de esa categoría de impacto y por eso aparece en la tercera columna con un factor de caracterización de 1, porque es la sustancia de referencia. Entonces se califica con el valor de 1 a la sustancia de referencia y luego el impacto relativo de cada una de las otras sustancias se relaciona con el indicador de categoría mediante lo que se conoce como el factor de caracterización, que es lo que está en la columna, en la columna de la derecha, en la tercera columna. Por ejemplo, el segundo valor que aparece ahí, que es el óxido de óxidos nitrosos, bueno, tiene un factor de caracterización de 270. Eso significa que esa sustancia afecta a la categoría de calentamiento global, en este caso, o de cambio climático, 270 veces más que un kilogramo de CO2, ¿no? Utilizando la misma unidad de medida, el kilogramo, ¿no? O sea, un kilogramo de N de óxido nitroso, pues afecta 270 veces más a la categoría de cambio climático o de calentamiento global que un kilogramo de CO2. Y ahí tenemos toda una serie de sustancias que afectan a esa categoría de impacto y no son las únicas, ¿no? Hay muchas otras más. Entonces, bueno, una vez que uno tiene el inventario de ciclo de vida que se levantó en la segunda fase del análisis de ciclo de vida y entramos en esta fase de evaluación de los impactos y tenemos las categorías de impacto y tenemos los indicadores de categoría y tenemos los factores de caracterización, lo que se hace es clasificar el inventario en cada una de las categorías de impacto. O sea, yo tengo cualquier cantidad de sustancias asociadas al inventario de ciclo de vida en cada una de las fases del ciclo de vida y entonces ahora voy a decir, bueno, esta sustancia me afecta a esta categoría de impacto, esta otra sustancia me afecta a esta otra categoría de impacto, las voy clasificando de acuerdo con las categorías de impacto que se hayan definido al principio de la fase de evaluación de impactos y entonces, bueno, se va teniendo ya conformado una información asociada a las diferentes categorías de impacto y cada una de ellas además referida a la sustancia de referencia que sería el indicador de categoría. Y la norma establece que se deben considerar de forma diferenciada aquellas asignaciones de resultados del inventario de ciclo de vida que correspondan exclusivamente a una categoría de impacto y aquellas que relacionan a más de una categoría de impacto. O sea, una misma sustancia puede afectar diferentes categorías de impacto. Entonces yo puedo tener el CO2 afectando el cambio climático, pero también puedo tener el CO2 afectando a otra categoría de impacto. Entonces las tengo que considerar donde afecten cada una de esas sustancias a cada una de las categorías de impacto. Así se duplique en ese caso la información, ¿no? Ahí tenemos un cuadro que es simplemente ilustrativo de una manera resumida de lo que es la fase de evaluación de impactos de ciclo de vida en lo que son los componentes regulatorios, ¿no? Ahí tenemos una primera columna a la izquierda que sería el inventario. Entonces el inventario son las emisiones, los materiales utilizados en cada una de las fases de ciclo de vida y la energía, ¿no? Ahí están identificadas emisiones como emisión E1, emisión E2, emisión E sub N. Materiales M1, M2, M sub N y energías, componentes de energía, suponiendo que sean diferentes, en forma genérica, Y sub 1, Y sub 2 y Y sub N.
Entonces, en cada una de esas categorías de impacto, ahí se define, en las categorías de impacto tenemos una categoría de impacto C1, categoría de impacto C2, C3, C4, C Bueno, en la tercera columna tenemos los indicadores de categoría que aparecen definidos con la letra S. O sea, cada categoría C1 tiene su indicador S1, la categoría C2 tiene su indicador S2, y entonces en la fase de clasificación yo voy a agarrar cada uno de los componentes de inventario que me afecten a la categoría de impacto C1 y los clasifico en la segunda columna. Por ejemplo, ahí aparece, vamos a suponer que la energía E1, E5, la que sea, ¿no? Afectan a la categoría C1, entonces se establece ese inventario ahí, y así se hace con cada una de las categorías de impacto, clasificando todos los componentes del inventario, las contribuciones del inventario de ciclo de vida. Después, en los indicadores de categoría, pues lo que se hace justamente es correlacionar lo que se clasificó del inventario de ciclo de vida con la sustancia de referencia, utilizando para ello los modelos de caracterización. Y esa es la asignación que se hace para terminar de cuadrar la información del inventario de ciclo de vida para terminar de procesarla en la fase de evaluación de impactos. Bueno, con esto podemos tener una idea de lo que es los componentes regulatorios obligatorios de la fase de evaluación de impactos del ciclo de vida, y en el próximo video vamos a hablar un poco de los componentes opcionales de esta misma fase.